oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gloria a ti. Nuevamente, Señor, concedido por tu gracia y tu misericordia, tenemos un tiempo más para adorarte aquí en esta tierra. Oh Señor, el hecho de que aún exista tu iglesia en este mundo es que tu misericordia aún está presente. Sabemos que el tiempo del fin se acerca, pero mientras ese tiempo llega, de acuerdo a tu previo y anticipado consejo, Señor, nosotros nos gozaremos en ti. Nos alegraremos en tu palabra, nos alegraremos en tu obra, nos alegraremos en tus misericordias, Señor, porque es tu palabra y tus promesas las que nos sostienen día a día. Señor, oramos en esta tarde porque podamos ser quebrantados en nuestro interior, que realmente, Señor, podamos ser humillados en esta tarde, para que seamos transformados, llevados de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo, Señor. Padre, porque tú nos has llamado a vencer la carne, a vencer el pecado, sus tentaciones, sus concupiscencias, y aún, Señor, a poder vencer en medio de las tentaciones del enemigo. Padre, gracias por darnos tu armadura. Gracias por darnos a Cristo, Señor, que es nuestra protección, nuestra roca, nuestra torre fuerte. Gracias por darnos tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que infunde aliento a nuestro espíritu. Es tu palabra y tus promesas las que nos recuerdan que tú eres fiel sobre todas las cosas, a pesar de nuestra infidelidad. Es a ti, Señor, por lo tanto, a quien damos gloria y honor en esta tarde. Y nos unimos en adoración a toda tu iglesia, Señor, a los ángeles también que te adoran día y noche. Nos unimos hoy, Señor, para exaltarte. Somos criaturas, Señor, redimidas por la sangre del Cordero. Y es a ti, Señor, a quien damos gloria en esta noche y queremos adorar. Prepara nuestro corazón, Señor. Prepara todo nuestro ser, Padre, para que podamos entrar a tu presencia con gratitud, con fe, con confianza y con seguridad en nuestras vidas, de saber que tú cuidas de nosotros. En tus manos este tiempo, Señor, a ti sea la gloria. En nombre de Jesús.
insaciable soy, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz, porque en ella encontramos tu gracia, tu amor, tu perdón y tu redención por nosotros. Gracias, te amamos. Señor, conoce mi corazón, aun cuando
la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección, tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, el camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, el camino abrió, todo consumado es. Andé en tormenta o tempestad, tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, el camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, el camino abrió, todo
consumado, Señor, por la misma vida de tu Hijo. Gracias porque por medio de Cristo tenemos libre entrada a tu presencia y ahora podemos clamar: Abba, Padre. Gracias, Jesús, por haber puesto tu vida en propiciación de nuestros pecados, el justo por los injustos. Y ahora por medio de ti podemos entrar a esa misma presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias por tu Santo Espíritu que nos conduce cada día. Te agradecemos por toda la obra que ha venido a nuestras vidas, por tu sangre, por tu misma presencia. Te agradecemos por todo lo que podemos disfrutar de las bendiciones celestiales, por aquello que fue hecho en la cruz del Calvario. Permítenos cada día que tú seas conformado, que seamos conformados a tu imagen, que seas tú en nosotros, moldeándonos, cambiándonos. Que en cada uno de nosotros tú halles morada y que cada día nuestras vidas te puedan glorificar a través de la misma vida de Cristo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, que es comida y bebida para nosotros. Gracias por tu presencia, porque en ella hallamos plenitud para nosotros y todo lo necesario para nuestro peregrinar por esta vida. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Qué hermoso tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos adorarte. Gracias, Jesús. Amados hermanos, pues sean bienvenidos a este tiempo de adoración, a este culto entre semana. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más adorarle. Yo no sé si ustedes perciben eso, pero qué hermoso privilegio Dios nos ha concedido al poderle conocer. Yo puedo ver, aún con mis vecinos, cómo los afanes, el materialismo, las cosas de esta vida sumergen sus pensamientos. Hace 3 o 4 semanas el mundo tenía temor y quería escuchar del Señor, pero ya como que pasó el cierto peligro y nuevamente el mundo empieza de alguna forma a seguir su rumbo. Y eso nos debe recordar algo a ti y a mi hermano y hermana que me escuchas. Tú y yo debemos seguir siendo iglesia. Tú y yo, en lugar de sumergirnos en las cosas de este mundo, debemos sumergirnos en la presencia del Señor, para que, como lo dijo el rey David, nuestra copa esté rebosando de su presencia. Ese debe ser el anhelo en nuestro corazón, amada iglesia, amados hermanos. Que el Señor nos halle hoy más llenos de Él que ayer, que hace una semana, que hace unas semanas, que hace unos meses. Hermanos, ruego al Señor que nos visite en esta tarde y que nos ayude verdaderamente a poder entrar a su presencia y a poder vivir en su presencia, porque podemos llegar en algún momento a su presencia, pero debemos permanecer
ahí. Mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de Él, hermanos. Eso implica que hay gozo, que hay deleite, que hay paz, que hay amor, que hay consuelo, que el Señor nos conforta en su presencia. Afanes, ansiedades, preocupaciones, pleitos, problemas, economía, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, todas esas cosas en la presencia de Dios salen sobrando. Porque el Señor lo ilumina todo. Nuestro Señor lo llena todo. Así cuando Isaías llegó al tercer cielo y contempló la gloria del Señor, oh, su gloria llenaba todo. Hermanos, busquemos esa comunión. Busquemos estar ahí, en su presencia, para poder gozar de Él para siempre. Ese es el motivo, la razón por la cual existes tú y existo yo. Conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Dios nos ayude a vivir en esa verdad eternamente. Oremos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es purísima, santísima, Señor, y debe ser respetada y honrada y predicada tal cual ha sido enseñada. Ruego, Señor, porque me des capacidad para hablar tu palabra, que tú pongas las palabras en mi boca, que no hable yo conforme a mi voluntad, ni conforme a mis anhelos, sino lo que tú quieres hablar hoy a tu pueblo, a tu iglesia, a tu amada, que escucha tu voz. Señor, háblanos, Padre, háblanos hoy fuertemente, Señor. Queremos de ti, queremos más de tu palabra. Queremos más de tu presencia, queremos más de Cristo en nosotros y menos de nosotros mismos. Haz la obra en nuestro corazón, Padre, a través de tu palabra, y que nos lleves, Señor, a no solo reflexionar a lo que hoy aprenderemos a la luz de ella, sino también a que comprendamos el desafío que tú envías a nuestro corazón para poder obedecerte. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el título de esta enseñanza es, pues, cómo Dios honra la humildad, la recompensa de la humildad. Y vamos a basar este estudio viendo un paralelo en la vida de Abraham, el patriarca de Israel, el hombre que Dios llamó para hacer de él una gran nación, el patriarca Abraham. Y también lo vamos a comparar con la vida de Lot, su sobrino. Miren, hermanos, en el capítulo 11, al final del capítulo se nos dice que el papá de Lot falleció. Y por supuesto Abraham era tío de Lot. Yo sé que todos sabemos esta historia, pero eso lo encontramos en el capítulo 11 de Génesis. En el capítulo 12, hoy vamos a estudiar el 13, pero en el capítulo 12 encontramos el llamamiento de Dios a la vida de Abraham. Y a lo largo de esta enseñanza yo quiero que tengamos en nuestra mente dos figuras importantes, la del Padre y la de la Iglesia. Cómo están siendo representadas a través de esta historia. Y cómo la recompensa viene a aquel que humildemente obedece la voz de Dios sobre todas las cosas. Miren, nos encontramos con una historia triste, por supuesto, Lot pierde a su padre. Dios llama a Abraham y en ese momento Abraham llama a su propio sobrino para que le acompañe. Como ustedes saben, Abraham y Sara no tenían hijos hasta ese momento, todavía no llegaban, por supuesto, ni Ismael, que nació de Agar, y tampoco llegó Isaac, esto sucedió años después. Pero en ese momento Lot quiso ir con sus tíos y por supuesto Abraham quiso llevarlo con él. La encrucijada aquí se encuentra en que Abraham fue llamado a una tierra que él no conocía. Él vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, la antigua Mesopotamia, y fue llamado a conquistar todo lo que sería la tierra prometida para el pueblo de Israel.
Él avanzó en obediencia, escuchó la voz del Señor, él caminó por fe, él creyó al Señor, él es el prototipo de la fe, de la confianza, pero también la sumisión a aquel que es la autoridad sobre todas las cosas. Abraham nos va a representar en esta historia que hoy vamos a ver esa figura como padre, pero que por el otro lado es sometido y sumiso a la gran autoridad de Dios, porque no hay mayor autoridad que Dios, y Abraham lo entendió, Abraham lo comprendió. Sin embargo, por el otro lado, también vamos a encontrar en la vida de Lot una especie de doble moral. Y es interesante esto, porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Lot es llamado como justo Lot, aquel que abrumaba su alma al ver la vida impía que sucedía en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, él fue justificado y llamado justo por la intercesión de su tío Abraham. Esto es muy importante, porque Abraham es un tipo de Cristo también. Es un tipo de Cristo en cuanto a su intercesión sacerdotal de alguna forma que tuvo con Dios para que la vida de Lot fuera rescatada cuando Dios determinó destruir a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y por el otro lado, también nos encontramos a Lot, que representa a la iglesia. ¿Cómo que representa a la iglesia? Sí, la representa en el objeto de la intercesión de aquel que intercede, como el objeto que es cuidado, protegido, llamado, apartado a pesar de su insensatez. Hermanos, nosotros nos hemos perdido en este mundo. Cristo nos encontró. Nosotros no buscábamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y gloria a Dios que nos encontró. Pero nos encontrábamos como Lot, vagando en este mundo, buscando las cuestiones materiales, la riqueza, la prosperidad, la fama, las posiciones. Y eso fue lo que envolvió su corazón. Sin embargo, por el otro lado tenemos la vida, ejemplo y testimonio de Abraham, su tío. Un hombre piadoso, un hombre fiel al llamado que Dios le hizo. Dice Romanos capítulo 4 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Su esperanza era morir ya, era un hombre casi de 100 años, pero la esperanza que Dios le dio es una promesa. Y él confió en Dios hasta lo último. Así que es muy interesante esta historia, amados hermanos. Muy interesante porque lo que representa es lo que en ocasiones nosotros como iglesia somos. Una iglesia infiel, una iglesia materialista, una iglesia que busca lo suyo propio. Y vamos a verlo a través de esta historia. Acompáñenme, por favor. Estamos en Génesis capítulo 13 y vamos a estudiar el capítulo completo en esta tarde. Ya con esta introducción ya tenemos el antecedente de lo que sucedió. Capítulo 11, muere el papá de Lot, por eso Abraham se lo lleva. En el capítulo 12, Dios llama a Abraham a la tierra prometida, Abraham deja su tierra y entonces nos encontramos con el capítulo 13. Bien así, Abraham y Lot se separan, es el encabezado que nos da la Biblia. ¿Por qué sucedió esto? Veamos. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo, presten atención, en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Lo primero que encontramos aquí es que Abraham quiso llevar a su sobrino, tuvo que irse con su esposa. Además nos agrega la historia, el relato del Génesis, que era riquísimo. Y para extender esa palabra implica gran posesión, no solamente en riqueza material, sino en ganado. Era una persona tan rica que saturaba toda la zona donde él se encontraba con todo lo que eran sus rebaños y sus bestias, además de la riqueza que tenía. Él volvió por el camino, él iba camino hacia Egipto, porque él, recordemos que fue llamado de la tierra de Ur para ir hacia lo que es Jerusalén, Israel del día de hoy. Él, en el versículo 4, al encontrarse en ese lugar donde había levantado en algún momento un altar, vuelve a levantar un altar.
Eso a nosotros nos debe hablar, hermanos, de que Abraham era un continuo adorador de Dios. Hoy en día no hay que levantar altares. Y dicho sea de paso, amados hermanos, lo que tenemos al frente en las congregaciones no es un altar, es un templete, es un púlpito. El último gran altar que se erigió fue la cruz de Cristo, donde Él se ofreció en sacrificio por nosotros. Ahora todos los altares están dentro de nosotros, porque somos nosotros el templo y ofrecemos sacrificios de alabanza y adoración que exaltan el nombre del Señor. Así que no es necesario pasar al frente en una iglesia como un llamado al altar, más bien es humillarse en su corazón, donde se encuentra el verdadero altar, en el tabernáculo interior. Este hombre era adorador. Y también Lot, dice aquí, verso 5, andaba con él. Tenía ovejas, vacas y tiendas. Lo que me llama la atención es que todo lo que él tenía, pues también era de su tío. Él no tuvo herencia como tal, sino que su tío se lo llevó y de lo que él tenía repartió con él y literalmente se lo dio, le pertenecían a Lot. La pregunta es, ¿realmente Lot fue agradecido con Abraham? Porque a lo largo de las Escrituras nosotros nos encontramos hombres de doble moral, hombres hipócritas en algunos casos, hombres que buscan lo suyo, que son capaces de manipular y de hacer las cosas con tal de beneficiarse de los demás. Y en este caso nos encontramos a un Lot, amados hermanos, que representa también a la iglesia, que en ocasiones no es agradecida. Porque veamos lo que sucedió. Dice, y la tierra, verso 6, no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Se dan cuenta cuán grande era la riqueza de estos dos varones? Que la misma tierra en la que se encontraban no era capaz de albergar a ambos, al punto de que entonces se tuvieran que separar. Por un momento pensemos, retrocedamos a la historia. Imaginen por un momento a este joven Lot, que perdió a su padre, triste, de alguna forma, pues huérfano ya, porque no nos habla la historia de su madre. Entonces Abraham, su tío, y su tía Sara lo toman, lo cobijan en el seno de su hogar, lo aman, lo reciben. Por supuesto Abraham pues dice, es mi sobrino, lo voy a cuidar. Pero este hombre, Lot, comenzó a beneficiarse de todo esto. Y yo no digo que no amara a su tío, pero también era ventajoso. Buscaba lo suyo, buscaba su propio beneficio. Y esto es muy importante de señalar, amados hermanos, porque en ocasiones así nos acercamos a Dios. Así pedimos, así clamamos y así nos comportamos con las cosas que Dios nos da. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera, cuando Dios nos encamina, nosotros llegamos a pensar, me lo merezco, es mío. Pero la realidad es que todo le pertenece al Señor. Todo era de Abraham y Abraham lo repartió porque era demasiado, no era envidioso. Eso nos habla de un corazón humilde, generoso y que sobre todo no era egoísta y que no era avaro. Y entonces, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Y hubo contienda, faltó el liderazgo ahí. Hubo una contienda, en el versículo 7 dice, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Bueno, hacemos una referencia a los enemigos de alrededor. Pero lo que me llama la atención es, hubo división entre las personas que cuidaban su rebaño. El problema no eran Abraham y Lot. El problema era la gente que estaba con ellos. Pero ellos no fueron lo suficientemente sabios para poder corregir esta situación. Sin embargo, Abraham, para evitar cualquier problema, para evitar cualquier situación, habla con su sobrino. Le dice, mira hijo, escoge lo que tú quieras. Ve hacia allá y yo caminaré hacia el otro lado. Eso lo vamos a encontrar aquí cuando dice, versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Otra tipología que encontramos aquí es Abraham como el hermano mayor
y Lot como el hermano menor. De igual forma, Cristo es nuestro hermano mayor y la iglesia es el hermano menor. Es muy importante entender todos estos paralelismos en esta historia, hermanos, porque nos vamos a dar cuenta cómo en ocasiones nosotros también tenemos un comportamiento similar al de Lot, pero de quien debemos aprender hoy es de Abraham. Un comportamiento humilde, sometido, que cree en Dios y que no persigue las cosas materiales de este mundo, sino la gloria eterna del Padre. Eso es lo que buscaba como un verdadero adorador. Hermano, hermana, ¿qué estás buscando tú en esta tarde? ¿Qué busca tu corazón? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te afanas en perseguir las cosas de este mundo que perecen? Empéñate en buscar más del Señor, en crecer en tu santidad y tu relación con Cristo. Que sea ahí donde el Señor te encuentre, que sea ahí donde el Señor te halle, en la intimidad de sus cámaras, buscando su presencia, buscando su rostro. Ve y póstrate a sus pies, humíllate a los pies del Señor y deja que Él te sacie, deja que Él te consuele, deja que Él te abrace, deja que Él sea la plenitud en tu vida. Abraham comprendía esto. Abraham escuchó la voz del Señor y le dijo, ve a la tierra que yo te mando que vayas. Y él no sabía dónde iba, pero le creyó al Señor. Y nos deja clara toda la Escritura que su fe le fue contada por justicia. Hermanos, hermanas, tú y yo no hemos visto a Dios, pero hemos oído su voz, de igual forma que Abraham. ¿Estás dispuesto a seguirle? ¿Estás dispuesta a seguirle? La gran diferencia es que Abraham no sabía dónde iba, pero tú y yo sí, porque tenemos la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay entre nosotros ese altercado ni entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Y hace esta pregunta a Abraham, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Bueno, esto suena muy bien. Finalmente no podían caminar los dos hacia el mismo rumbo porque el problema iba a persistir. Se tenían que separar de alguna forma. Pero Abraham humildemente le permite a Lot, a su sobrino, quien no adquirió esa riqueza, por decirlo así, escoger. Y dice el versículo 10, que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces, ¿qué creen? Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¡Qué contraste de situación! Ahora pongámonos por un momento en los zapatos de Lot. Él debió haber pensado algo semejante a lo siguiente. Espera, mi tío me amó, me abrigó, me cuidó como mi padre. Yo perdí a mi padre, mi tío me llamó, está cuidando de mí. Y además me comparte de todo lo que es suyo. Y me está dando a escoger la tierra. Y pues yo veo que toda esta tierra hacia el Jordán, la llanura del Jordán, pues es hermosa, es bella. Pues yo creo que lo justo es que mi tío se lo quede. Él ha trabajado, él se ha esforzado, la riqueza es de él. Pues vamos, yo me voy hacia otro lugar. Si Dios está conmigo, él me prosperará. Ese es el pensamiento de un hijo de Dios, ¿verdad, hermanos? Ese es el pensamiento correcto que nosotros tendríamos cuando hay gratitud en el corazón. Cuando verdaderamente hay una comprensión de que lo que has recibido es por gracia. Pero ¿qué hizo Lot? Totalmente lo contrario. Hubo orgullo en su corazón, hubo avaricia. ¿Qué nos dice el 10º mandamiento, hermanos? No codiciarás. Y él codició en su corazón. No hubo humildad. No habría recompensa a esa humildad, pero Dios recompensará la humildad de Abraham. Pero Lot, hermanos, esa actitud es perversa en el corazón. Sabemos que no hubo una acción injusta, porque finalmente Abraham le dio a escoger. Pero nos damos cuenta que de alguna forma
no estaba el carácter de Lot moldeado por Dios como lo estaba el de su siervo Abraham. De hecho, dicho sea de paso, cuando Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, no se lo pidió al día siguiente de haberlo llamado. Dios ya tenía 30 años trabajando con el corazón de Abraham cuando le pidió a su hijo. Los tratos de Dios son completos, son plenos, pero a veces tardan. Y nos damos cuenta aquí que en Lot ese proceso aún no se había dado. Él escogió lo mejor para sí mismo. ¿Y por qué estoy entonces representando, bueno, no que yo lo haga, pero a la iglesia con Lot? Porque a veces nos comportamos así, hermanos. Buscamos nuestro propio beneficio y no el de los demás. No somos agradecidos con lo que otros nos dan. No hay gratitud en nuestro corazón. Y ahora lo trasladamos al primer paralelismo que les dije. Abraham representando al Padre y Lot representando a la iglesia. No somos agradecidos con lo que Dios nos da. Dios ya nos ha dado todo lo que tenemos y queremos más. Hay ambición en nuestro corazón. Y eso, hermanos, la codicia, que es avaricia, es idolatría, enseña la Escritura. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Claramente la Escritura enseña esto. Y nos damos cuenta que desde el Génesis, aún en la familia patriarcal, el pecado estaba ahí, latente, como en todo ser humano. Y este comportamiento de Lot, que aunque pareciera algo normal y lógico, seguramente Abraham sabía que su sobrino iba a escoger ir hacia ese lugar. Por supuesto. Pero podemos ver el corazón humilde de Abraham. Porque Abraham pudo haber dicho, mira Lot, ahora vamos al otro esquema. Lot, yo he trabajado todo esto, me pertenece, lo he compartido contigo. Creo que lo justo es que yo tome toda la llanura del Jordán, que yo tome toda esta buena tierra. Soy más grande que tú, estoy cansado, ya no quiero seguir viajando. Tú estás joven, ve, sigue tu camino, haz tu vida, etcétera, etcétera. E incluso en esa situación, Abraham hubiera obrado en justicia y no se hubiera tomado a mal. Pero no solo eso, sino que vemos que Abraham, al igual que nuestro hermano mayor, en este caso como Cristo, se humilló a sí mismo. No buscó el primer lugar, no buscó la preeminencia, sino buscó servir a los otros. ¡Qué ejemplo tan grande de humildad! Como el mismo Señor nos lo dijo, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos será el siervo de los demás. Y eso hizo Abraham. Hijo, Lot, escoge lo que tú quieras. Tú vas creciendo, tú vas avanzando, toma lo mejor. Pero aquí no nos olvidemos de algo, que Dios honra la obediencia. Y nos encontramos entonces, volvemos a las Escrituras, que entonces Abraham, versículo 12, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Abraham estaba en los desiertos, mientras que Lot estaba en la tierra de riego y verde. Bueno, a nuestros ojos en lo natural pareciera que hay injusticia, pero sabemos por lo que hemos aprendido a lo largo de la Escritura que también los desiertos son necesarios para moldear el carácter. Y el final del versículo 12, vean lo que dice. Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta Sodoma. No satisfecho su corazón con tener riqueza de su tío y de tener las mejores tierras, su corazón fue persiguiendo más y más el mundo. Fue llevando sus tiendas, se fue moviendo él, su gente, su ganado, su familia, todo hacia la ciudad de la perdición, del pecado. En aquellos días Sodoma representa, por supuesto, toda la mundanalidad, el pecado, la perversión, la idolatría, el materialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy todo eso está alrededor de nosotros. Ya no es necesario ir a un lugar porque eso nos rodea en cada ciudad de este planeta. Sin embargo, hoy en el Espíritu debemos apartarnos, guardarnos de las cosas del mundo para no ser constituidos enemigos de Dios.
Pero por el otro lado, aquí nos damos cuenta que Lot fue seducido, fue atraído por la avaricia en que había en su corazón. Él quería más. Y eso lo fue llevando a la ciudad de la perdición. ¿Cómo inició la perdición en su corazón? Démonos cuenta, al no ser agradecido con aquel que le había dado todo. ¿Cómo inicia la perdición de tu vida o mi vida, aún en Cristo? Cuando no hay gratitud por Dios y a Dios. Cuando no hay gratitud por la cruz de Cristo. Cuando no hay gratitud por su sacrificio. Cuando no hay gratitud por su palabra. Cuando no hay gratitud por los medios de gracia que nos concede, como la oración, como la lectura de la palabra, como el congregarnos, como estos medios digitales también. Hermanos, cuando no hay gratitud en el corazón, ahí comienza el declive, el derrumbe de la vida espiritual de las personas. ¿Por qué? Porque entonces alguien o algo ha ocupado el lugar de Dios en sus corazones. Y eso ahora gobierna sus vidas, sus pensamientos, sus decisiones. La influencia en su corazón solamente es ahora ese nuevo Dios. Abraham seguía la voz del Dios de los cielos, mientras Lot seguía la voz del dinero, la voz del materialismo, la voz de la mundanalidad. Eso es lo que sucedió. ¿Y eso a qué lo llevó a Lot? Finalmente a llegar a Sodoma. Conocemos la historia. Sabemos que finalmente Sodoma y Gomorra fueron destruidos. E incluso la mujer de Lot fue también convertida en estatua de sal. Pero hermanos, ¿a qué punto, fíjense, a qué punto llegó el corazón de Lot? Que cuando llegaron los varones de Dios, estos ángeles que iban a destruir la ciudad de Sodoma, Dios iba a preservar, Dios iba a guardar sobrenaturalmente a sus ángeles. Eran ángeles. Pero ¿qué hizo este hombre? Les ofreció a sus hijas, a los hombres malvados de la ciudad de Sodoma, para que abusaran de ellas, para que entonces no afectaran a los hombres que Dios había enviado. Eso es una especie de doble moral, hermanos. Es una especie de, pues para quedar bien con Dios, hago esto por aquí atrás. Y eso es una obra perversa también. Nos damos cuenta que el corazón de Lot eventualmente se fue llenando de perversión, de oscuridad, de tinieblas, de pecado, porque todo lo que había a su alrededor pues era pecaminoso. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que el justo Lot afligía su alma al ver las obras impías que se hacían en ese lugar. Pero recordemos, hermanos, que si él fue justo, es por una justificación imputada por gracia, como lo es con nosotros por medio de Cristo. Lot no merecía ser salvado de Sodoma. Él amaba ese lugar. Él quería estar ahí. Él llegó ahí. Su corazón perseguía eso. De igual forma tú y yo amábamos al mundo, su pecado, su vanidad y sus soberbias. Y Cristo nos ha rescatado por gracia. De la misma forma como Dios sacó por medio de sus ángeles a Lot de Sodoma, Dios nos está sacando a ti y a mí diariamente del mundo por medio de Cristo. Pero a veces nuestro corazón, como la esposa de Lot, quiere voltear hacia lo que hay atrás, como añorando. Oh, cuando yo tomaba, oh, cuando yo me drogaba, oh, cuando yo me iba a los bailes, oh, yo cuando iba al antro, oh, ¿me explico? Hay aún una atracción, seducción por el pecado en nuestro corazón. Y eso debe ser erradicado, hermano. Porque si encontramos eso en nuestro corazón, nos puede estar llevando hacia Sodoma, nos puede estar llevando hacia la perversión, por haber quitado nuestros ojos del Señor. Abraham nunca quitó sus ojos del Señor, nunca quitó sus ojos de la promesa que Dios le había dado. Fíjense, ahora lo que sí hubo en la mente y corazón de Abraham. Él dijo, no importa hacia dónde camine yo, Dios prometió darme algo y Él lo hará. Aunque mi sobrino tome lo mejor, aunque mi sobrino se quedara la riqueza, Dios está conmigo. Y esa es la verdadera mentalidad de un hijo de Dios. Alguien que no depende de las circunstancias, alguien que no depende de la hora, del momento, sino depende de lo eterno, del eterno Señor. Y vemos entonces que los hombres, de Sodoma, verso 13, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
¿Y a dónde llegó Lot? A ese lugar. ¿Y a quién abominaban en ese lugar? Al Señor. ¡Wow! Y Jehová entonces le dijo a Abraham, después de que aconteció esta situación, me imagino que entre el verso 12 y verso 13 hay una distancia de tiempo, un periodo, no lo sabemos, pero para que finalmente Lot pudiera llegar moviéndose hasta Sodoma, tuvo que pasar algunos meses seguramente. Y en el versículo 14, una vez que Abraham camina, toma su lugar, su posición, se separa de su sobrino, ya su sobrino se fue, Abraham sigue en el camino de Dios, Abraham sigue en el propósito, Abraham sigue en la promesa que Dios le dio. Y tú y yo debemos permanecer ahí, en el camino que es Cristo y en la promesa que Él nos ha dado en Él, la vida eterna. Tú y yo debemos permanecer ahí, no poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo ni hacia atrás, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo, asentado a la diestra del Padre. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. En otras palabras, mira, Abraham, tú que fuiste fiel, que no fuiste avaricioso, que no codiciaste, tengo esto para ti. Mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Saben? Eso me lleva a pensar, antes de continuar, algo más. Dios le estaba dando la promesa a Abraham de entregarle todo lo que él estaba viendo, incluyendo lo que era de Lot. ¿Qué significa? Como dijo Cristo, nuestro Señor, el que no recoge conmigo, desparrama. En otras palabras, cuando no aprecias y cuando no valoras lo que has recibido, lo vas a desperdiciar, lo vas a despilfarrar, lo vas a perder todo. ¿Por qué? Porque no hay gratitud en tu corazón. Abraham fue agradecido y Dios conoce el corazón de su siervo Abraham y Dios conoce tu corazón, hermana, y mi corazón, hermana. Hermanos, Dios nos conoce, conoce las motivaciones de nuestro corazón, conoce el por qué haces lo que haces. A los demás puedes engañar, yo a los demás los puedo engañar, pero Dios sabe con qué motivos hacemos lo que hacemos. Y los motivos del corazón de Abraham fueron recompensados. Por el otro lado, los motivos del corazón de Lot no fue recompensado. Y haré tu descendencia, además. Y haré tu descendencia. Bueno, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es una hipérbole, es una especie de exageración, pero el punto es ese, es una realidad, porque la Escritura nos enseña que todos los creyentes por la fe en Cristo somos hijos de Abraham, y por el otro lado la nación judía también son hijos en lo natural, en la sangre de Abraham. Dios hizo gran nación de Abraham, lo cumplió. Y luego le dice entonces, levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¿Recuerdan el título de esta enseñanza? La recompensa de la humildad. Hermanos, Dios no es injusto. Todo lo contrario, Él siempre recompensará lo que hacemos para Él, lo que hacemos para su gloria y lo que hacemos con un corazón honesto, con un corazón humillado delante del Señor. Y en respuesta a esto, versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó, ¿qué edificó allí, hermanos? Nuevamente, un altar al Señor. ¿En qué momento vimos en la narrativa de este capítulo que Lot levantara un altar? ¿En qué momento vimos que él levantara un altar en gratitud como lo hacía su tío
Al principio del capítulo vimos que cuando él llegó nuevamente a Betel, él ahí levantó nuevamente un altar. Era una costumbre que ya tenía Abraham de adorar a Dios, de exaltarle, porque sabía que sin él nada era. Y por el otro lado, Lot, malagradecido, soberbio, arrogante, esto es mío, tío, yo quiero lo mejor, ahí nos vemos. Y así le fue. Eventualmente sabemos que así le fue. Y por el otro lado, la humildad del corazón de Abraham, un corazón limpio, un corazón genuino, un corazón humillado, un corazón sometido a Dios, fue recompensado en todo. Y le dio más allá de lo que ya tenía. Porque dice aquí el texto al principio, en el capítulo 13, que él era riquísimo. Él ya no tenía necesidad de más. Y Dios le dice, por cuanto has sido fiel, por cuanto has sido humilde, te daré todo lo demás. Hermanos, Dios recompensa a sus siervos cuando hay honestidad, cuando hay motivaciones puras, cuando nuestro motivo es su gloria, obedecerlo a Él y no nuestro arrogante corazón. Tenemos que examinarnos, iglesia. Tenemos que examinarnos hoy para que no seamos como Lot, sino que podamos ser como Abraham, como nuestro padre Abraham, así como le llama el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Tenemos que imitar a los dignos de imitar. Las Escrituras están llenas de hombres y mujeres que son dignos de imitar. Abraham es uno de ellos. Es el padre de la fe. Oh, hermanos. Y aquí nos damos cuenta por qué Dios lo llamó, por qué Dios lo escogió. Porque era un siervo, era un hombre humilde, era un hombre que no buscaba lo suyo. Y Dios busca eso en nosotros, que nuestro carácter sea de tal manera sometido a Cristo que solo busquemos la gloria del Señor y que nosotros seamos de tal manera opacados que lo único que brilla en nosotros sea la gloria de Cristo. Hermanos, vean qué hermosa enseñanza, pero qué desafío, como lo dije al principio, ¿recuerdan? El desafío que Dios da hoy a nuestro corazón. ¿A quién estás imitando, hermano? ¿A quién estás imitando, hermana, hoy? ¿A Lot o a Abraham? Digno de analizar. Oremos. Padre, gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, porque nos has mostrado, nos has hablado, Señor, lo importante que es examinar las motivaciones de nuestro corazón. Y, Señor, también qué hermoso es saber que tú recompensas la humildad. Pero esa humildad no vendrá de nosotros de manera natural, porque nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es perverso, es vanidoso, es soberbio. Oh, Señor, solo tú puedes renovarnos, solo tú puedes cambiarnos. No permita, Señor, que nosotros extendamos nuestras tiendas hacia Sodoma, sino que más bien guiemos nuestros pasos en el camino de la santidad, en el camino de tu palabra, hacia la verdad que eres tú, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Abraham. Gracias por este testimonio que nos has dejado, porque es gran enseñanza la que nos dejas para analizarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Y quiero recordarles solamente que seamos fieles a las transmisiones que tenemos a través de estos medios, que nos preparemos con nuestras familias para recibir la palabra del Señor como si estuviéramos en el auditorio, y también a que aprovechemos las otras conexiones que estamos teniendo a lo largo de la semana para estar continuamente llenos de la presencia y la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo hasta sus hogares. Gracia y paz.